Muy bien. Vamos a ir al Evangelio de Mateo. Ahí sentaditos, no se van a poner en pie. Mateo capítulo número 6, versículo 5. Mateo 6, versículo 5. Y vamos a leer ese versículo de la palabra de Dios. Mateo capítulo 6, verso 5 dice así: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tiene su recompensa. Padre, bendiga su palabra. Ayúdanos, Señor, a poder expresarla, interpretarla de la mejor manera posible. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda ministrar los corazones de tu pueblo. Y te pido desde ya, Señor, que puedas ayudarnos con todas nuestras dificultades, con nuestras necesidades. Ayúdanos, Señor, a poder expresar tus verdades. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. La semana pasada, cuando estaba yo entendido que íbamos a aprender las 3 disciplinas espirituales del cristianismo. Las 3 disciplinas del cristianismo son el dar, el orar y el ayunar. La semana pasada expliqué que esta porción de los versículos 7 hasta el verso 13 que contienen el Padre Nuestro son el centro del Sermón del Monte. El Sermón del Monte es el primer sermón predicado por Jesús en el Evangelio de Mateo y contiene la enseñanza de la ética cristiana, cómo debemos de comportarnos como cristianos, cómo debemos de conducirnos en el mundo que vivimos, cómo debemos de comportarnos, nuestra ética, nuestro moral en nuestra vida. Y en el centro, el sermón involucra los capítulos 5, 6, 7, pero el centro teológico y el centro estructural del texto es el capítulo 6, versos 7 al 13, donde Jesús nos enseña a orar. El escritor del Evangelio de Mateo quiso que lo más predominante para todos los que somos cristianos sea el aprender a orar. Y desde ese momento yo me puse a orar. Me puse a orar la semana pasada, a decir: Dios, yo quiero que si vamos a tocar 2 mensajes de la oración, sean 2 mensajes que le ayuden a tu pueblo, que sean 2 mensajes donde podamos aprender de verdad a tener la disciplina de la oración. Realmente la oración es la disciplina más olvidada de todo el cristianismo. El pueblo de Dios ora, pero no ora tanto como debería. Y por supuesto que la mayoría que estamos aquí presentes hacemos un esfuerzo por orar, pero a veces no sabemos cómo, no tenemos tal vez la disciplina para poder tener un tiempo con Dios. Y por eso he traído el tema del día de hoy, que es el secreto con Dios. Así es, el secreto con Dios. ¿Por qué? Porque quiero animarles a tener una vida de oración. Quiero animarnos a tener una vida de oración. No es solo para usted, es para mí también. Es para los líderes, los pastores, los servidores y todos los que estamos aquí presentes, porque necesitamos orar más. Oramos muy poco, oramos muy pobremente y oramos mal. Sinceramente oramos muy mal. La porción de versículos que hemos tocado el día de hoy probablemente va a ser muy pequeña, porque yo quiero abarcar hasta el verso número 8 para dejar el Padre Nuestro hasta la otra semana, pero no creo que logre hacerlo. Probablemente solamente voy a poder tocar la primera parte del tema de la oración. El tema de la oración se divide en 3 partes en esta perícopa. La primera está en los versículos 5 al 6. Esa es la primera porción de versículos que hablan de la oración. La segunda porción de versículos que habla de la oración son los versos 7 y 8. Y por último está el verso 9 hasta el verso número 15 que habla y cierra el concepto de la oración. Trataré de enfocarme, de llegar hasta el verso número 8, pero si no lo logro, podremos llegar hasta el 6. Yo creo que habremos abarcado lo suficiente para tener una buena enseñanza. En primer lugar, quiero decirles que cuando Mateo, el escritor, que puede ser Mateo o una comunidad que ya desarrolla la teología, quiere presentar la oración, nos va a dar en primer lugar una forma, una estructura. La manera es la siguiente. Primero,
en los versos bíblicos hablan de lo que no se tiene que hacer. Lo que no se tiene que hacer. Es decir, la falla grave que se comete en el tiempo de oración. Primero nos dice lo incorrecto, lo malo, lo condena, diciendo lo que no se debe de hacer. En segundo lugar, el texto habla acerca de cómo tenemos que hacerlo, cómo un discípulo de Jesús tiene que orar. Y Jesús nos manifiesta en los versículos del 5 al 6 la forma en que debemos de hacerlo, cómo debemos de orar. La respuesta está ahí incluida. Y por último, nos habla de la recompensa que se recibe por orar bien, por tener un buen tiempo o una buena manera de oración. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque es sencillo, solo son 3 pasos. Solo son el paso de lo malo que se comete cuando uno ora, la forma correcta de orar y la recompensa de orar. Pero en la mitad, yo he dividido la parte de la mitad porque ahí hay una técnica para estar en el secreto con Dios. La técnica para estar en el secreto con Dios está ahí, la forma que debemos de buscar para estar en el secreto con Dios. Ahora, ¿cómo lo vamos a presentar? En primer lugar, quiero expresarles un poquito acerca de la oración, un poquito acerca. ¿Qué hablamos cuando hablamos del secreto? Hablamos del secreto porque en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento habla del secreto con Dios cuando una persona tiene intimidad con Él. Yo no digo con esto que una persona que ora todos los días, no, es una persona que tiene intimidad. ¿Qué quiere decir eso? Es una persona que sabe y conoce cómo presentarse ante Dios y cómo estar ante Dios. El secreto tiene que ver con estar en la presencia de Dios, con saber cómo llegar a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque en la vida, fíjense bien, este es el mundo físico, el mundo material, pero todo el mundo material está sometido al mundo espiritual. La única manera de nosotros entrar al mundo espiritual es la oración. Si nosotros entramos en oración al mundo espiritual, podemos ver efectos en el mundo físico. Algunos dicen que el mundo material es más real que el espiritual, pero se equivocan. El mundo que domina todo lo que existe es el mundo espiritual. Y es más importante el mundo espiritual porque es en el mundo espiritual donde el Señor gobierna. De tal manera que cuando nosotros nos abocamos a la oración, entramos por la puerta de la espiritualidad, de donde yo puedo acercarme a Dios y ver cambios en este mundo, ver cambios en el mundo físico en el que yo vivo. ¿Por qué es importante entonces estar en el secreto con Dios? Es importante porque todos nosotros vivimos en el mundo físico, pero el mundo físico lo gobierna el mundo espiritual. ¿Usted quiere ver cambios en el carácter de sus hijos? Solo lo puede hacer a través de la oración. ¿Usted quiere ver cambios en la vida de su esposo o de su esposa? Solamente a través de la oración. ¿Usted quiere ver cambios en su vida económica, en su vida familiar? Solamente a través de la oración. No hay manera de entrar en la presencia de Dios si no es por la oración a Dios. Por eso es bien importante aprender qué significa esto. En segundo lugar, si hay alguien que enseñó cómo la dinámica de la oración es Jesucristo. La Biblia dice que sus discípulos se acercaron a Él y le pidieron que les explicara, que les enseñara cómo orar. Y cuando fue y sucedió eso, Jesús les enseñó el modelo, el Padre Nuestro. Pero los evangelios demuestran que Jesús tenía una vida de oración sublime, grande y poderosa. La Biblia enseña en Marcos capítulo 1 que Jesús oraba de madrugada, es decir, no había amanecido cuando ya Jesús estaba en oración con su Padre. A pesar que Él es Dios, a pesar que Él es el Señor, Él en todo momento, no había una cosa en la vida de Jesús que no se sometiera a la voluntad del Padre, que no se sometiera a la voluntad de Dios. Todo en la vida de Jesucristo estuvo sometido y predominantemente atado a la voluntad del Padre Celestial. Por eso es que nosotros tenemos que preguntarnos si verdaderamente estamos llevando una vida de oración. Porque si nosotros que somos hombres, mujeres con errores, con equivocaciones y queremos llevar todas las situaciones de vida sin oración, no podemos hacer mucho. Si el mismo Hijo de Dios tenía que orar, ¿quiénes somos nosotros para no orar,
para no llevar una vida de oración. De esta manera, vemos que la oración es importante. Vemos que la oración trae fruto. Vemos que la oración nos lleva a tener un contacto, una relación íntima con Dios. Ahora, iniciemos entonces la interpretación de estos versículos que nos van a hacer de mucho bien para poder comprender las fallas que cometemos. Primero, veamos el verso 5. La palabra de Dios dice así: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Hasta ahí, hasta donde está la coma, leemos. Fíjese bien, el esfuerzo de muchos religiosos del tiempo de Jesús eran dos cosas. Primero, lo que está diciendo Jesús aquí es que oraban de pie. Esa es una forma que ellos tenían. Los judíos no oran hincados, los judíos oran parados y levantan las manos de esta forma. Levantan sus ojos al cielo a veces no los levantan, pero ellos no oran de rodillas. Los judíos no oraban de rodillas. Es el cristianismo el que nos dio la oración de rodillas. Ahora, el mundo judío, lo que está condenando Jesús es que estos religiosos, diga conmigo religiosos, tienen dos cosas equivocadas. Jesús condena, señala dos situaciones. Primero, que estar en pie es algo normal, es algo común para orar para ellos. El problema es, primero, ¿por qué lo hacen y a dónde lo hacen? ¿Por qué oran? Diga conmigo, para ser vistos por los hombres. La intención de ellos era solamente que los hombres los vieran y que nadie más. Ese es el énfasis, porque la intención es que los hombres lo vean. Segundo, la forma en que ellos oran tiene mucho que ver con el error que están cometiendo, pero más allá de eso hay otro detalle. ¿A dónde oran? Pregunte conmigo, ¿a dónde oran? Oran en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Entonces, los judíos realmente oraban en el templo. O sea, podían orar en cualquier parte podían orar, pero enfáticamente hacían un esfuerzo por orar en el templo. Pero estos señores religiosos tienen la costumbre de irse a los dos lugares más públicos, donde más gente hay, la sinagoga y la esquina de la calle. ¿Por qué no se van a orar al templo? Porque en el templo probablemente no había tanta gente como en la sinagoga. ¿Por qué no oraban en su casa? Porque en la casa no hay tanta gente como hay en las esquinas. Y todo judío, bien judío, hecho judío, ora 3 veces al día. Yo diría que no ora, reza, porque repiten las oraciones, recitan las oraciones. Y una de las oraciones que ellos oraban, rezaban, era el Shema. Oye Israel, el Señor Jehová tu Dios uno es. Entonces, esa oración se repetía por las mañanas, pero normalmente todo judío religioso ora 3 veces al día. Ora a las 9 de la mañana, ora a las 12 del mediodía y ora a las 3 de la tarde. Entonces, ¿qué hacían estos religiosos? Estaban viendo el tiempo, la hora, no el reloj, porque no había relojes, y decían, ya van a ser las 12. Me voy a ir a poner allá por donde está el mercado para que la gente vea que yo soy piadoso. Y comenzaban a alabar. Y Shema, oye Israel, y comenzaban a hacer una oración recitada. Era un show verlos. ¿Qué pensaba la gente? La gente pensaba lo que piensa hoy, que una persona que se pone aquí, que ora en el púlpito o que tiene un liderazgo, son hombres o mujeres de Dios entregados. Pero la verdad es que era hipocresía, porque ellos lo hacían con la intención de ser aplaudidos con los hombres, por los hombres. Diga conmigo la oración hipócrita. No hay oraciones más hipócritas que las que voy a mencionar en breves momentos, pero antes de citarlas, quiero decir que este ejemplo es el ejemplo más grave de una hipocresía. ¿Por qué? Porque si tenés el valor, tenés el descaro de ponerte en una esquina o ponerte públicamente a orar o rezar para que la gente te vea y te aplauda, quiere decir una cosa. Diga conmigo, el exterior es reflejo del interior del hombre.
Es decir, exteriormente eran vacíos, porque todo lo que hacían lo hacían por un aplauso, pero por dentro no tenían nada. Lo que refleja es que no tenían vida de oración. Lo que refleja es que no estaban sometidos a Dios. Lo que refleja es que no tenían la capacidad de tener una relación íntima con Dios. No tenían relación íntima porque ellos estaban enfocados en que los hombres lo vieran, en que los seres humanos los aplaudieran y en que las personas les brindaran su aprobación. Pero aquí viene lo relevante del texto. ¿A dónde manda Jesús a orar? ¿A dónde manda Jesús a orar? Vea conmigo, versículo número 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, la forma incorrecta de orar es buscando la pleitesía, buscando la fama, buscando que nos aplaudan. La forma que Jesús dice que es la correcta es: vamos al lugar secreto, vamos al lugar donde nadie nos ve, vamos al aposento. Jesús dice que en lugar que nos vean los hombres, mejor que nos vea Dios. Es que usted no tiene que afanarse por llamarle la atención a la gente. Es que usted no tiene que afanarse porque la gente le aplauda su estilo de oración. Lo que tiene que afanarle, lo que tiene que usted interesarle es llamar la atención de los ojos de Dios, porque Él es el que está en el secreto. En el público te ven los hombres, pero en el secreto solo te ve Dios. Por eso Jesús nos manda a que si vamos a tener un tiempo de oración, no seamos hipócritas, sino que reflejemos y cultivemos un tiempo a solas con Dios, donde solamente esté Él y yo, porque solo Él, solo los ojos de Él, solo la mirada de Él es la que me tiene que importar a mí. La aprobación de Dios es la que me importa, la aprobación de la gente no me interesa. Pero hay gente que se esfuerza en buscar la aprobación de la gente y no la aprobación de Dios. Diga conmigo: recompensa. ¿Cuál es la recompensa del hipócrita? Retrocedamos en el verso 5. Mire lo que dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. Ahora ve ahí: de cierto os digo que ya tienen. ¿Cuál es la recompensa de los hipócritas? El aplauso de la gente, porque bendiciones de Dios no van a recibir. Su oración no va a ser escuchada. Su oración no es relevante, porque ellos no están orando para Dios, están orando para sí mismos. Están orando para otros, pero no para Dios. Pregunto: ¿cómo tiene que seguirse? ¿Qué tiene que seguirse? ¿Qué pasos tengo que seguir para que mi oración esté en el secreto con Dios? Para que mi vida esté en el secreto con Dios. ¿Quieres la recompensa y el aplauso humano? ¿O quieres la recompensa de Dios? ¿Quieres la recompensa de los hombres? ¿O quieres la recompensa de Dios? Yo quiero la recompensa de Dios. Yo quiero cultivar tiempo con Dios. Hermanos míos, si hay algo en este mundo que tenemos que buscar, es estar tiempo con Dios. No hay nada más esencial, más elemental, más necesario para el hombre y para su vida espiritual que la oración a Dios. No hay nada más importante en tu vida y en mi vida que la oración a Dios. Búscalo, búscalo. Debe nacer en nuestros corazones el buscarle. Debe nacer en nuestros corazones estar con Él. Debe nacer en nuestro corazón una pasión nueva, ya no solo por querer cosas, sino que por querer a Dios, por desear a Dios, por estar con Dios, porque quiero estar en su presencia. ¿Y qué querés? ¿Qué cosas humanas querés? ¿Querés unas llantas para tu carro? ¿Querés un vuelo a Estados Unidos? ¿Querés un viaje? ¿Querés que tu familia esté bien? Lo primero que debemos de entender es que aquella persona que ora debe disfrutar, antes que disfrutar cualquier cosa humana o material, es la presencia absoluta y total del Dios eterno que está con nosotros. Si eso no te alegra, si eso no te llena, si eso no suple tus necesidades, nada en el mundo lo va a llenar.
Tenemos que buscar la presencia de Dios y debemos de anhelar la presencia del Dios Todopoderoso. Es lo más grande, lo más excelso y lo más rico es la presencia de Dios. Ahora, ¿cómo? Tres cosas, diga conmigo, tres cosas. Tres cosas pequeñas que están en el texto bíblico, pero que son esenciales para estar en el secreto de Dios. Estar en el secreto de Dios nos revela lo que va a pasar. Estar en el secreto de Dios nos revela lo que tenemos que hacer. Estar en el secreto de Dios nos enseña los errores que estamos cometiendo. Solo Dios habla con aquellos que Él les manifiesta su voluntad y esas personas conocen las cosas que van a pasar porque ellos están en la voluntad de Dios y están en el secreto de Dios. ¿Cómo quisiera yo que nosotros todos entendiéramos qué significa ser amigo de Dios? Ser amigo de Dios es hablar con Dios como quien habla con un amigo. Pero eso es muy largo, muy excelso. Pero es lo que debemos de cultivar y cosechar. Tenemos que intentarlo. Algún día ser amigos de Dios. Que estamos saliendo de la casa y vamos orando. Que vamos en el carro y vamos pensando en lo que Dios va hablando a nuestra vida. Que estamos leyendo la palabra y Dios nos habla en la palabra. Que estamos saliendo del trabajo y regresamos a nuestros hogares y estamos hablando con Dios. Estamos con Dios siempre, estamos hablando con nuestro amigo. Él siempre quiere comunicarse con nosotros, deseamos estar con Él, Él quiere estar con nosotros. Y los amigos hablan cosas sinceras y los amigos hablan cosas profundas. Diga conmigo tres cosas. No vas a alcanzar a ser amigo de Dios con estas tres cosas, pero vas a estar en el camino correcto. Tal vez no vas a ser amigo de Dios por orar 5 años. Yo soy del pensamiento que hay que cosechar la amistad. Entonces, nuestro pastor fundador siempre decía, hay que ser amigo de Dios. Pero él yo siempre consideré que él hablaba con Dios como amigo y él se entendía con Dios. Pero claro, yo no había sufrido lo que el pastor sufrió, yo no había pasado las cosas que él había sufrido. Pero ahora que yo tengo 45 años, yo he vivido cosas y yo siento que Dios habla conmigo de muchas formas diferentes. Trato de cultivar ser amigo de Dios. Tal vez un día lo logre, tal vez un día lo consiga. Pero ser amigo de Dios es tener todo. Es estar lleno de lo mejor que podemos tener en la vida, que es la amistad de Dios. Sean amigos de Dios. No busquen la oración con esos rezos absurdos que no tienen sentido. Oh Señor, y te alabamos. Habla con Dios, Señor. Padre, vengo ante ti. Aquí estoy otra vez luchando con mi alcoholismo. Aquí estoy otra vez peleando con la droga, peleando con esta relación ilícita. Habla con Dios. No creas que para ser amigo de Dios se necesita ser santo. Para ser amigo de Dios se necesita ser sincero. Sincero. Y es lo que no somos. Flaqueamos porque no somos sinceros con Dios. Busca ser amigo de Dios. 3 cosas. Primero, mas tú, verso 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Quiere decir que no podemos estar en el secreto de Dios si no estamos alejados, en la soledad. Diga conmigo, busque la soledad. No siempre tenés que estar acompañado de todo el mundo. Hay que aprender a estar solo con Dios y solo con uno mismo. Hay mucha gente que no le queda tiempo para estar solo consigo mismo. Tenemos cosas feas. Hay cosas en nuestra vida que no están bien. Pero hay que hacerse tiempo a solas. Hay que decir, hey, yo tengo este tiempecito, tengo este tiempo para poder estar así. Vino a predicar el pastor Guido y dice, ¿y tu esposa no vino? No vino. Es que dice que cuando estoy con mi amigo, que es usted, me dice, ella me quiere dar tiempo para que yo pueda hablar y pueda venirme noche y no sé qué. Qué bueno cuando estamos con un amigo, ¿verdad? Y nos gusta hablar con el amigo, pero hay que estar solo con uno mismo.
Y hay que estar uno solo con Dios también. Entonces, si yo no hago tiempo para mí mismo, para estar solo yo, Dios no se siente invitado a mi conversación. Dios entra en tu tiempo, entra en tu espacio, en el espacio que tú le quieras brindar a Él. Si usted no hace tiempo a solas consigo mismo, Él no puede entrar tampoco a hablar con su soledad. Dios habla con nosotros en nuestra soledad. Dios habla con nosotros cuando hemos hecho espacio. Diga conmigo espacio. Hay que hacer tiempo. Hay que hacer tiempo. Le vas a dedicar a Dios 20 minutos. Le vas a dedicar a Dios media hora. Digamos que no le puedes dedicar 25. Dedícale a Dios 10 minutos diarios. Y en una semana vas a estar 70 minutos con Él. Hay que estar solo uno. Pero cuando hacemos el espacio, Dios llega a nuestra soledad. Aquí estoy contigo. Muchas veces va a hablarte, otras veces tú vas a hablar más. Pero ya lo vamos a discutir eso. Pero si no estamos en el aposento, ¿qué quiere decir el aposento? Soledad. La palabra en griego es tameion. Esa palabra en griego quiere decir la bodega. Diga conmigo la bodega. Primero era usada para decir bodega, pero lo que quiere decir es un cuarto aparte. Quiere decir que tengo que estar solo. Aprende a estar solo consigo mismo. Hay gente que dice, yo no puedo estar solo con nadie. Es que entonces no has aprendido a conocerte. Muchas veces es importante sentarse y decir, hey, quiero hablarme, quiero saber qué está pasando. Y te voy a decir esto, las mayores cosas que he descubierto en mi vida, las he descubierto cuando he estado solo, pero solo con Dios. Haga espacio. Haga espacio. Haga espacio. Diga conmigo, haga espacio. 20, 30 minutos, 10 minutos diarios, 15 minutos, no importa. Pero si somos como una gota persistente, perseverante, si son 5 minutos diarios, pero con sinceridad y amor, Dios te los va a recompensar. Una gotita no hace gran fuerza, no hace grandes cambios, pero cuando cae en una piedra perseverantemente, tiempo a tiempo, la termina desgastando. ¿Por qué? Así es la oración. La oración persistente, la oración perseverante transforma situaciones. Todos los días oremos, dediquémosle el tiempo, estamos en el aposento. Número 2, dice que no solamente estemos en la bodega, sino que dice, y cerrada la puerta, dice. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros nos hemos apartado, nos vamos al fondo. Pero ¿qué es lo que sucede? No cerramos la puerta. Cuando entramos en la oración, ahí venimos con todos los problemas. O sea, venimos con que no tenemos para pagar el carro, que no tenemos para pagar el bus, que no tenemos para pagar la bus. Si ya se sabe que no tenés para pagar, si sos acabado. Y Dios ya lo sabe también. Pero Él lo que quiere es que no vengas con todas esas tus quejas, porque estás ahí, te encerrás. Cerrar la puerta quiere decir cortar. Diga conmigo, corte. ¿Qué tiene que cortar? El afán, la ansiedad, la desesperación. Deje esas cosas afuera. Si no, no se puede concentrar. Hay gente que entra a la oración y entra con las grandes calamidades y necesidades. Y en lugar de orar, lo que pasa es que en lugar de alabar a Dios, se ponen a la queja, avanza, ¿va? Ay, aquí, que mi problema. No. ¿Por qué te fuiste al aposento? ¿Por qué te fuiste al lugar secreto? ¿Porque querés hablar vos? No, deja que Dios hable. Deja que Dios hable. Deja que Dios hable. Pero si yo no hago tiempo, Dios no puede entrar en mi vida. Dios entra en mi vida si yo le hago tiempo al tiempo con Él. Tiempo a solas con Él. Que Él llegue allí. Que Él hable conmigo. Un ejercicio que antes ponía que a mí me gustó mucho, yo no lo hago. Es que cuando decía un predicador, hace años, en los años 80, usted quiere hablar con Dios, siéntese en una silla y ponga otra silla solo. Y usted haga de caso que ahí está Dios y hable. La presencia de Dios está en el secreto. Ahí está Dios contigo. Porque no estás buscando la alabanza de los hombres, estás buscando la alabanza con Dios. Estás buscando que te exalte la humanidad. No, busca que Dios te exalte. Busca alabarlo.
Si vas a hacer algo, hacelo ahí en el cuarto, encerrado, donde nadie te mira. Ahí es donde tenés que cantar, ahí es donde tenés que alabar, ahí es donde tenés que llorar, ahí es donde tenés que gritarle a Dios. Yo me he encerrado en mi cuarto a gritar, que ya no he aguantado los problemas, pero yo sé quién está ahí. Yo no lo veo, no lo puedo palpar, pero sé que Dios y su presencia es una realidad en mi vida, porque la palabra de Dios dice que Dios está en el secreto. Ahí lloro, ahí me quejo, ahí me humillo, ahí me arrastro cuando tengo que arrastrarme. Hay que ir al aposento, hay que cerrar la puerta. Pero cerrar la puerta quiere decir cerrar la puerta de los oídos, de la mente, que no nos deja, nos habla las voces, nos hablan las voces de los problemas. Que la esposa en la mañana nos dijo: mira, ya nos están cobrando tal cosa y ya van 2 meses de agua y vos no tenés para pagar, no tenés para pagar los 2 meses de luz. Y la voz te sigue, y la voz de ellos. Pero la pregunta: ¿podés estar a solas con Dios? ¿Podés realmente depositar en Él ese tiempo y cerrar la puerta y apartarte? Y lo tercero, mira lo que dice: cerrar la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Diga conmigo: invisible. Dios está en lo invisible. Dios está en lo que no se ve. Pero Dios está en la suavidad. La Biblia dice que cuando le habló a Elías, le habló en un silbo apacible, en un soplo. Ahí está Dios. Escúchalo. Dale tiempo que te hable. Pero pastor, voy a estar encerrado 10 minutos en el cuarto. Si es necesario pasar encerrado 30. Pero si vas a esperar por una palabra de Dios, ha valido la pena. ¿Qué dice la alabanza? Por un momento en tu presencia, por un instante nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia. No importa que esperes que Dios te hable 30 minutos, pero deja que Él hable. Deja afuera los afanes, deja afuera tus problemas, deja afuera lo que sea y quítate la costumbre de ir a la oración jalando todo, ¿va? Porque cerramos la puerta pero abrimos la ventana y por la ventana metemos las deudas, las dificultades, y entonces no le voy a pedir por eso. Sí, le vas a pedir, pero primero escucha lo que Él tiene que decirte. Primero oiga lo que Dios le tiene que decir y después háblele y dígale todo lo que usted siente. Dele espacio a Dios. Diga conmigo: dele espacio. Si usted no le dedica tiempo y silencio para que Él le hable, Él no le va a poder hablar. Y la palabra de Dios se va a diluir en tus problemas del día a día. Quizás en la mañana Dios te habló. Yo por eso siempre ando con mi celular y a veces mi esposa me molesta porque yo estoy escribiendo, pero a mí lo que Dios me va poniendo, ahí lo voy escribiendo y dice: Señor, gracias porque me estás dando una respuesta. Yo estoy siempre pendiente de lo que Dios me está hablando, pero he notado que cuando yo estoy afanado, que cuando yo estoy en situaciones, yo no le doy espacio a Dios. Puede ser que Dios te responda en esos 15 minutos, puede ser que cerrar, cuando ya termines tu tiempo de oración, allá a los 20 minutos después, ahí te va a hablar. O quizás un día después te va a hablar, yo no lo sé, pero Dios habla, hermanos. ¿Qué tenemos que esperar? La voz de Dios. La voz de Dios que irrumpe, la voz de Dios irrumpe en el lugar secreto, e irrumpe en el tiempo secreto, e irrumpe en la soledad del secreto. Ahí viene la voz de Dios. Él hablando a tu vida, Él hablando a tu mente, a tu corazón, dándote una impresión para que sepas qué vas a hacer. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estamos buscando en la oración? ¿Qué es lo más importante de buscar en la oración? ¿Ah? Diga conmigo 3 cosas. ¿Por qué Dios nos manda a dar? ¿Por qué Dios nos manda a orar y ayunar? El dar es renunciar a un bien mío para dárselo a otro. Amén. Ayunar es quitarme mi comida para beneficiar al que no tiene. Diga conmigo: renuncias. Renuncie.
Quítese algo de dinero para darle a la obra o darle a alguien. Quítese algo de comida. Hay mucha comida. Comemos demasiado. Estamos con sobrepeso. Hay que darle a alguien que no lo necesite. Y no se acostumbre a darle lo que le sobra. Dele algo bueno. De comida. Pero lo máximo es la oración. ¿Por qué? Porque la oración, ¿qué es? Renunciar a mi voluntad para someterme a la voluntad de uno más grande que yo, que se llama Jesucristo. ¿Qué es la oración? Renunciar a mi voluntad para poder someterme a la voluntad de uno más grande que yo, llamado Jesucristo. Ya no soy yo el que guía mi vida, es Él. Por eso busco la oración. Porque mi voluntad es mala, porque mi voluntad no es buena. Pero cuando me someto a la voluntad de Dios, las cosas cambian. Sométase a la voluntad de Dios. Sométase a la voluntad de Dios. Entonces, orar es renunciar a mi voluntad. Veamos otra vez repetir las 3 formas en que yo entro en el secreto de Dios. 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, soledad. 2. Y cerrada la puerta, que es cortar los afanes, cortar todo, dejar eso afuera, desconectarme del mundo para hablar con aquel que me importa. Y 3, ora a tu Padre. ¿Qué quiere decir? Enfóquese en Dios. Las 3 claves para estar en el secreto es: busque la soledad, busque el silencio y busque enfocarse solamente en lo que Dios le va a decir. Busque lo que Dios le tiene preparado. Él le quiere hablar ahora. Él le quiere hablar en la noche. Él le quiere hablar en la mañana. Él le quiere hablar pasado mañana. Y mire qué precioso el versículo, cómo termina. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Dios es bueno, hermanos. Él te va a enseñar lo que tiene preparado para ti. Él tiene recompensas grandes para nuestra vida. Ahora, cierro con esto. Yo he notado que la oración más hipócrita es hacer pública mi oración para que otro me aplauda. Pero como tengo años en esto, quiero enseñarle un par de cosas que no debemos de hacer. Primero, hay personas que andan orando por otras. Pero cuando oramos por otra gente, tenemos un error. Oramos pidiendo que se haga lo que ellos dicen. Y lo que estamos haciendo es satisfaciendo lo que ellos quieren. A mí me pasó algo que me entristece. Porque mi cuñada un día me lo reclamó. Mi sobrina estaba bien enferma. Yo no sentí eso, sino que se lo dije con mis labios, porque yo no había estado en el secreto para decirle lo que le iba a decir. Pero yo le dije, la niña se va a sanar. ¿Qué es lo que hice yo? Le satisfací su necesidad de oír que alguien le dijera que la niña iba a estar sana. Pero ¿sabe qué? La niña murió. ¿Y sabe qué pasó? Mi cuñada se me tiró encima y me decía, ¿por qué? Y se me abalanzó y me decía, ¿por qué? ¿Por qué? Tenía toda la razón. Porque hay muchos que andan orando por otros, pero no les dicen la verdad. Yo no tengo la solución de tu problema. Dígale la verdad. Ore para que Dios haga la voluntad por ellos, pero no se meta en su situación de vida. Porque muchas veces engañamos a otros porque tenemos un interés, porque nos va a dar algo, porque tiene pisto, porque queremos caerle bien. Si vamos a orar por alguien, oremos para que se haga la voluntad en su vida. Número 2, no ocupe la oración para manipular a la gente. Hay gente que con las oraciones quiere lavarle el coco a las personas. Y dice en el nombre de Jesús que vas a hacer un viaje. Y dice el nombre de Jesús que te va a dar un hijo. No manipule. Si no te lo ha puesto Dios eso es ser una persona hipócrita, falsa y manipuladora. Porque mucha gente con tal de oír que una persona ore por ellos y sienten que esa persona es ungida o tiene respaldo de Dios, sienten que eso les llena su corazón.
No ores por manipular personas. No ore por ponerle en la mente a la gente cosas que no tiene realmente en su corazón. Tampoco ocupe la oración para satisfacer su propia carne. Hay hombres y mujeres que oramos, andamos orando. Yo prohíbo eso. Si las mujeres van a orar, que oren por mujeres. Varones, oren por varones, pero no oren varones por mujeres, porque se pueden enamorar de ellas y ellas se pueden enamorar de usted. De eso pasa siempre. Pero lo más triste es cuando ocupamos lo más bello, que es la oración, para sacarle dinero a la gente. Y porque fuimos a orar por un enfermo, intercedimos por él, le sacamos un dinero a la persona. Mire, la oración es lo más sublime, lo más grande de parte de Dios para el hombre. Y como seres humanos dependientes de Dios, tenemos que usarla con la limpieza necesaria, con la forma correcta de usarse. No ocupe la oración para sus bajezas, no ocupe su oración para exhibirse, no ocupe su oración para que la aplaudan. Si usted pasa a orar por aquí, ore con sinceridad. Señor, en el nombre de Jesús, amén. Hipocresía, eso es pura hipocresía. Pero tenga cuidado con esto. Cuando ore, no pida para sus propios deleites, porque entonces no va a recibir nada. 2, no ore si usted no sabe lo que quiere, porque algunos piensan querer algo y con las palabras dicen, yo voy a ocupar este carro para tal cosa, y es mentira, para andar subiendo ahí a las amigas, a los amigos. No es para la familia ni es para la iglesia. Dios conoce el doble ánimo. Número 3, si estás peleado con una persona, tu oración no llega muy lejos, más allá del cielo falso. Número 4, si no tratas bien a tu esposo o a tu esposa, no esperes que tu oración llegue lejos. Número 5, les tengo esto para cerrar. Mire el verso número 7. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros lo pidáis. La vana palabrería, estar orando del diente al labio, orando repitiendo y diciendo, Señor, dame esto. Las oraciones del diente al labio no serán satisfechas, porque Dios conoce tu corazón. Si entraste en el lugar secreto, estás ante Dios. Él conoce lo más desnudo de tu ser. Tú no lo vas a poder engañar a Él. Pero si estás en el lugar secreto, es para que Él hable a tu vida y para que Él ilumine tu bajeza. La oración sí es para pedir cosas, pero eso es lo último. La oración sirve para revelar quién soy yo, para saber los errores que estoy cometiendo, para saber que mi voluntad no es libre, sino que mi voluntad tiene que estar sometida a Dios. Y la oración sirve para algo más, para que en todo momento y en todo tiempo yo sepa que hay alguien que me conoce más que yo mismo, y ese es Dios, y a Él no lo podemos engañar. Sé sincero, habla con Dios legítimamente y Dios va a bendecir tu vida. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra, te damos gracias en el nombre de Jesús.